2025 ha sido un año especial. Hemos cumplido 25 años de trabajo y compromiso con el legado que Fernando nos dejó en su lucha por la libertad y la convivencia democrática en nuestro país. Y todo ello a través del valor de la palabra, nuestro lema. Y hemos cambiado de imagen para afrontar con energía renovada el futuro. Una nueva imagen, pero el mismo compromiso. Este es un resumen de todo lo realizado en 2025 por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Como cada febrero, organizamos el acto In Memoriam en el Palacio Europa, con el lema Luces para el futuro, Etorkizunerako Argi, en el que recordamos junto a Jorge y a Fernando a todas las víctimas del terrorismo. ¿Cuántas rosas repartiste a lo largo de tu vida, Aita? ¿Cuántas rosas hemos ofrecido en tu memoria y en la de Jorge? Cada 22 de febrero. Rosas rojas, rojo sangre, en recuerdo de vuestra vida arrebatada. Es difícil explicar la profundidad de la herida, el vacío en el alma, el dolor de tu ausencia. ¿Te echo tanto de menos? Recuerdo cómo moriste, pero también cómo viviste. Si cierro los ojos, te veo sonriendo. Cuando beso la rosa, es como si te besara a ti. Y con este gesto, al clavarla, siento el vínculo que une la tierra y el cielo. Además de la intervención de Sara Buesa, hubo un interesante diálogo intergeneracional moderado por Eva Domaica, en el que pudimos escuchar a José Antonio Díez, Isabel Morcillo, Maite Leanizbarrutia, Irati Goicoechea, Endica Delgado y Martín Recalde. En mayo, y como fruto del 22º Seminario Fernando Buesa, se presentó en Vitoria-Gasteiz la publicación editada conjuntamente con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, Herencias del franquismo y del terrorismo, la consideración de sus memorias y sus víctimas. Un acto que contó con la participación de Antonio Rivera y Eduardo Mateo, coeditores del libro, junto a dos de sus coautores, Javier Gómez Calvo y María Jesús San José. El libro se presentó posteriormente también en Donostia San Sebastián, en Koldo Michelena Culturunea, con Ignacio Latierro y Luis Castells. En Bilbao, de la mano de Gogora y Cultura Abierta, con Kepa Ulestia, Fabián La Espada, Izaskun Sáez de la Fuente y Arrichu Marañón. En Pamplona, en el Salón Pinacuí, junto a Joseba Eceolaza e Iñaki García Rizabalaga. En Madrid, en la librería Antonio Machado, con la presencia de Eduardo González Calleja y Ana Hidalgo. Y en Guernica Lumo, gracias a la colaboración de Gogoan por una memoria digna, junto a Fabián La Espada y a Magoya López de la Rucea. En junio, acogimos la presentación del libro Guerra sucia y abusos de poder, la quiebra de los imperativos morales, organizada junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y el Instituto de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. En la presentación intervinieron Luis Castells, coautor del libro, Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en 1987. Y por último, en octubre, pudimos contar con la presencia del periodista Sergi Moyano, autor de Operación Apolo, de cómo ETA secuestró al rey de los helados, que conversó con la historiadora vitoriana y miembro del patronato de la Fundación, Virginia López de Maturana. Por segundo año, y en colaboración con Poetas en Mayo, organizamos con el Centro Memorial un recital de poemas dedicados a las víctimas del terrorismo procedentes de diversos poemarios, y que en esta ocasión contó con la participación del Grupo de Lectura y Escritura Creativa de la Red Bizan de Centros Socioculturales de Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En 2025, la exposición Buesa, el valor de la palabra, el valor del compromiso, viajó en septiembre hasta Madrid, al Centro Cultural Galileo. En el acto de inauguración participaron Juan Benito, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Jaime González, concejal presidente del distrito de Chamberí,
y Marta Buesa. Posteriormente, Antonio Rivera y Eduardo Mateo, comisarios de la exposición, realizaron una visita guiada a todas las personas asistentes. Ya en octubre, la Kulturetxea de Gernika-Lumo acogió durante 3 semanas la exposición. La muestra fue inaugurada por su alcalde, José María Gorroño, y por Sara Buesa, que recordó que es un lugar muy especial para la familia, ya que su padre vivió toda su infancia en la Villa Foral. Los días 23 y 24 de octubre, y junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, se organizó el 23º Seminario Fernando Buesa, bajo el título 2000, La Vuelta del Terror. Durante esas 2 jornadas, reconocidos expertos entre los que había historiadores, periodistas, miembros de la judicatura, responsables políticos y de movimientos pacifistas, reflexionaron sobre lo que supuso aquel triste, trágico y decisivo año, así como el caudal de emociones y miedo que llevó consigo. La amenaza de una sociedad vasca escindida, la responsabilidad política de algunos grupos y la percepción entonces de una vuelta al terror, que luego lo sabríamos, fue en realidad el auténtico principio del fin de la banda terrorista ETA. En 2025, y en el ámbito de la educación en valores, presentamos junto al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo El legado de las heridas, voces de nietos y nietas de víctimas del terrorismo. Un proyecto audiovisual con varios testimonios dirigido a los más jóvenes, en el que víctimas de tercera generación explican cómo ha afectado el terrorismo en sus respectivas familias. Al final el atentado es un hito, pero que marca el punto de partida de toda una existencia de una familia. Lo que ocurre después entre las 4 paredes de una casa se cuenta muy poco, pero es lo que queda, ¿no? Yo algo que valoro mucho de mis padres es nunca han tratado a la hora de contarme esta historia, nunca han tratado de hacer que odie a los que mataron a mi abuelo. No he tenido la sensación de que la gente de mi edad esté concienciada con lo que pasaba, con lo que hacían y cómo imponían sus ideas. Moléstate en informarte, sobre todo los que viven ahí, porque tienen, diría aún más derecho a saber, porque el daño que se ha hecho en esa tierra, no solo en España, pero concretamente en esa tierra, es terrible. El tema de mi abuelo en casa era como un tema tabú, causaba tanto dolor que apenas se hablaba, no se hablaba ni de mi abuelo, ni de lo que había pasado. Ya no es solo que atentasen contra mis abuelos, sino que también sufría el nacionalismo más excluyente, más violento, gran parte de mi familia. Mi padre fue consejero del gobierno de Navarra y entonces le pusieron escolta. Entonces, claro, ya sabes por qué lleva escolta, porque a tu abuelo le asesinaron antes, ¿no? He sufrido más por ver sufrir a mis padres, por ejemplo, por ver llorar a mi madre o a mis tíos, que lo que vives realmente como un niño de 9 años, ¿no? Y aunque quizá no se hayan vivido en primera persona, no haya habido un atentado en la familia, esa violencia estaba ahí. Y yo creo que nos ha configurado a todos. A los jóvenes de hoy en día les diría que no lo olviden, que se informen, que sepan bien lo que ha pasado, que no ha sido hace tanto tiempo. Matando es que no se llega a ningún sitio, que lo único que consigues matando es un dolor que no se va nunca, es un dolor que no solo queda en la generación que lo vivió en primera persona, sino que perdura en las generaciones de después. Y por último, en 2025, la Fundación se unió a la Red de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, una red creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, con el objetivo de unir a las víctimas, asociaciones y fundaciones de todo el mundo para impulsar una acción colectiva que fortalezca sus derechos y proporcione un foro de apoyo mutuo. Su desarrollo y lanzamiento cuenta con el apoyo financiero y político de España, junto con el Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, copresidido por España e Irak. Estas han sido algunas de las actividades desarrolladas en 2025 por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Un año de trabajo constante
en el que las redes sociales nos han permitido llevar aún más lejos el compromiso con la memoria de las víctimas, la deslegitimación del terrorismo, la defensa de los derechos humanos y la educación en valores.